amigos, ¿cómo están? Yo soy Ana Luz Black de Vida Sana con Ana. Hoy día voy a preparar un pastel de choclo con pollo deshilachado. Ahorita que ya se está acabando la temporada del maíz, voy a aprovechar para hacer una receta más de este tipo de comida. Y también quiero decirte gracias por mirar mis videos. Y no te olvides de visitar mi página web, que es www.vidasanaconana.com. Ok, vamos a empezar con los ingredientes. Ok, lo que vamos a necesitar es una pechuga de pollo deshilachada. Yo lo he cocinado este pollo con bastante sal, un pedazo de apio, un pedazo de zanahoria y un trozo de ajo. Y acá tengo 2 tazas de choclo desmenuzado, ya preparado, listo para hacer licuado, una cebolla entera, una cucharada de ajo, 50 gramos de aceitunas de botija, una cucharada de comino y una cucharadita de sal, huevos sancochados y ají colorado. Todo esto es para el relleno. Ahora, para hacer la masa del pastel necesitamos 2 huevos, una taza de harina preparada, media taza de harina de maíz, un cuarto de taza de aceite de oliva, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de sal y 2 cucharadas de azúcar. Y también necesitamos un molde engrasado, y yo le he puesto papel manteca para que no se pegue. Y también vamos a necesitar una licuadora. Eso sería todos los ingredientes. Vamos a empezar con la preparación. En una olla precalentada vamos a poner aceite para freír la cebolla y lo vamos a freír muy bien por unos minutos hasta que la cebolla esté transparente. Y después que la cebolla ya ha agarrado su punto, lo que voy a hacer es agregarle el ají colorado. Lo voy a echar a 3 cucharadas y lo tienes que freír muy bien. Tienes que tomar tu tiempo para freírlo. Así tiene que estar el aderezo para agregarle los ajos. Agregamos los ajos, freímos un minuto más, echamos la sal, el comino. Y también vamos a necesitar 3 cucharadas de agua o caldo de pollo para que nuestro aderezo no esté muy seco. También lo vamos a freír por un minuto más. Y ahora voy a poner el pollo deshilachado. Y lo vamos a mezclar muy bien, y eso sería el pollo para el relleno. Y nada más, esperar que se enfríe un poco. Ahora voy a colar harina de maíz y polvo de hornear. Ahora voy a licuar el maíz desgranado y le voy a echar los 2 huevos, la sal, el aceite primero, la sal y el azúcar. Ya está. Y a licuarlo hasta que esté cremoso. Y así le debe quedar. Ahora voy a integrar el maíz licuado con la harina cernida y lo voy a mezclar muy bien hasta que todo esté uniforme, bien mezclado. En el molde engrasado voy a poner una parte de la crema que hemos preparado, de la crema de choclo, y voy a ponerlo todo parejo. Agregamos un poquito más y esta es la base del pastel. Ahora vamos a poner el pollo y también ponemos todo para que esté igual, aceitunas y los huevos, y
después el resto del batido. Y esto va a ir al horno por 40 minutos, a horno de 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Y hay que ponerlo todo y cubrir muy bien y ya está listo para ponerlo al horno. Bueno, nuestro pastel de choclo está listo. Ha tomado 40 minutos para cocinar. Lo que voy a hacer ahora es voltearlo. Está todavía un poco caliente. Lo que hacemos primero es aflojar los bordes, poner un plato, un azafate, una bandeja, lo que tengas en casa, y lo vamos a voltear. Y así nos queda. Cuando usamos papel, así nos queda nuestro pastel de choclo. Ahora voy a servir y a ver cómo se ve. Vamos a cortar una pieza de... Miren cómo nos queda lindo. Y lo podemos aumentar un pedacito más acá. Y yo lo voy a acompañar con una salsa de cebolla encima. Y es así como nos queda nuestro delicioso pastel de pollo, de choclo con pollo. Y gracias nuevamente, y no te olvides de visitar mi página web, me das un like y también te suscribes. Yo te lo voy a agradecer. Nos vemos la próxima semana. Chao.